¿Qué te imaginas con la palabra déjalo fluir? La frase típica del venezolano mientras vaya viniendo. Vamos viendo. Yo lo veo como la frase esta que dice que pase lo que tenga que pasar. Me parece más... Que pase lo que tenga que pasar. Es más violenta. Es más violenta. ¿Y tú no crees que tener el control siempre y querer tener el control de las cosas y no dejar que fluyan, entorpecemos de repente lo que podría ir bien si lo dejamos fluir? Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y lo controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y vamos a ver cómo fluye este episodio. Deja lo que fluya. Bienvenidos. Déjalo fluir, Julián. Déjalo que fluya. ¿Te gusta esa frase? Cuéntanos un poco cuál es la idea. Sí, porque Alejandro tira el tema y después no quiere hablar de él. Sí, después le da miedo. Sí. Entonces déjalo que fluya. Pasa que yo soy introvertido. La gente piensa que soy introvertido y eso es mentira. Pero vamos a hablar del flow, del flujo, del déjalo que fluya o el flow de la película. Pero tal cual tú lo hiciste, déjalo que fluya. Del flow. Exacto, del flow. ¿Qué opinas tú de eso? No, pero ¿desde qué punto? Porque flow... Una pregunta así, porque puede ser en Bellas Artes. Yo me acuerdo de Bellas Artes, la gente en Bellas Artes vendiendo sus pulseritas. Eso es flow. Eso es flow. Ahí hay un flow. Sí, déjalo O sea, fluir. te refieres al flow del estilo, te refieres al flow actitudinal, te refieres al flow estado mental. No, general. Es que te imaginas con la palabra déjalo fluir. Déjalo fluir. Me lleva a la frase típica del venezolano que tiene que ver con esa capacidad de resiliencia y de echar para adelante de mientras vaya viniendo. Vamos viendo. Yo lo veo como la frase esta que dice que pase lo que tenga que pasar. Me parece más... Que pase lo que tenga que pasar. Es más violenta. Es más violenta. Así le caíste a Jennifer. Sí, cuando yo conocí a Jennifer, le dije que pase lo que tenga que pasar. Yo pensé que iba a decir, 20, déjalo que fluya. Déjalo que fluya. 21 años después, Está bien, pasó. Está bien. O sea, yo con esa frase, déjalo fluir, ¿qué otra cosa pienso? Bueno, me imagino así como un espacio donde siempre tengo que buscar una tranquilidad para las cosas, pero yo soy la persona menos de dejar fluir las cosas. El que me conoce sabe que yo... O sea, el dejarlo fluir es una excusa de decirme que no hagas nada. O sea, que te gusta tener el control, el mando. Claro, pues. Ok. Claro. Siempre estás teniendo el control de las cosas. Lo hemos plateado, papá. Lo hemos plateado. ¿Y tú no crees que tener el control siempre y querer tener el control de las cosas y no dejar que fluyan, entorpecemos de repente lo que podría ir bien si lo dejamos fluir? Pero cuéntame tú, un hombre con tanta experiencia en años. No, yo no me devuelvo la pelota. Años de experiencia. No me devuelvo la pelota porque yo te estoy haciendo una pregunta. Pero es lo mismo. O sea, a ver, el tema de dejar fluir, porque nosotros hace unas semanas atrás publicamos un episodio de Reflex que hablaba del control. ¿Quién lo hizo? Y donde, bueno, exacto. Que vendió Tesla, ¿no? Exactamente. Para ver si me tiran uno. Pero sí, a mí lo que me llamó la atención de esa investigación es esa necesidad intrínseca que todo el mundo tiene de querer tener el control. Eso yo creo que es algo biológico, es natural, eso es normal. Pero para mí hay un punto o una línea delgada entre querer tener el control y el extremo de yo me ajusto a las circunstancias, o sea, como sea. O sea, yo suelto en extremo, que no sé si a eso te refieres con dejar que fluya. Porque dejar que fluya es, si nos vamos a lo literal, es dejar que el flujo del agua, del río, que un está cauce, en movimiento, él déjalo. continúe y vaya a donde quiera ir. Ajá, y si no sabes que el rumbo del agua te va a ahogar, dejo que fluya. Pero responde tú. O sea, tú repusiste la Yo no lo hice, lo hizo Hillary, pero yo creo que se refería a esta tendencia que a veces vemos en redes sociales, como cuando uno está muy... que Hillary fluyera con sus ideas. Sí, fluyera sus ideas, que por cierto tiene muy buena idea. La generación que por cierto no está aquí escuchándonos, pero bueno, no, el déjalo que fluya, yo creo que se refiere, o por la tendencia que hay ahorita en redes sociales, de esa gente que está como muy preocupada, y es dejar como que, mira, deja que fluyan las cosas. Sí. Pero ¿en qué momento? Y es una pregunta que surgió. De hecho,
¿Vieron Thunderbolt? No, ni la voy a ver tampoco. Bueno, me voy a hacer un spoiler acá, pero, por ejemplo, hay cosas que a veces le dan solución tipo Marvel, pues. O sea, tipo como que, mira, déjalo que fluya. Hay un personaje bastante complicado. De hecho, quisieron representar como un fenómeno de la depresión y muchas personas se identificó con el personaje y tal. Pero yo me contrarrestó un poquito el fenómeno porque te da una identificación, pero no hay solución. Sí. No hay una solución profesional, simplemente una solución de un amigo que lo deja hacer así y es apoyarlo, es todo, pero ya va, yo veo desde otro punto de vista, es como que, ay, ¿dónde está la ayuda profesional? Eso no se resuelve así, ojalá se resolviera de esa manera con solo el apoyo de amigos sin decirte que tienes que mejorar. Es un poquito delicado, ¿no? No quiero ahondar en eso, pero hay mucho material, tanto en series como películas, que te llevan a eso, a reconocer en ti una necesidad, un problema, pero que al mismo tiempo, mira, es normal que te pase eso, déjalo fluir. Y ahí es para mí el problema donde dices, ay, ¿dónde están las soluciones? ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde está lo que te saca de tu zona de confort? Porque dejar fluir las cosas a mí no me ha traído buenas soluciones. O sea, yo creo que es muy coherente para los tiempos que estamos viviendo. O sea, primero que no creo que el tema de dejarlo fluir sea algo nuevo. No, para nada. O sea, sí creo que puede tener un momentum o un pico ahorita en la conversación social, porque el tema de la salud mental, obviamente todos sabemos la relevancia que cada vez más está ganando. Pero el tema cuando tú analizas el tema de la salud mental, obviamente como una contracorriente es, bájale 2. O sea, deja de preocuparte por todo y deja que fluya. O sea, pero mi problema con el deja que fluya es que yo estoy con un punto medio. Estoy de acuerdo con no ser afanoso y estar todo el tiempo tratando de controlar todo, pero también dejarlo. O sea, bueno, yo me adapto a esto. Bueno, sí. Ay, mira, no se dio esto. Bueno, no, mira, ay, no se dio. Y a todos le sonríen como se vaya. ¿Dónde queda la parte del esfuerzo? O sea, ¿dónde queda también el esforzarte para que las cosas se den de la manera que tú esperas? Pero eso no sería como un contraste con la resiliencia. Ok. O sea, como que yo resisto ante el problema y dejo que fluya. O sea, me adapto. Pero es que la resiliencia es como que esa capacidad que, por cierto, esto no es cliché, esto es verdad. O sea, yo creo que los venezolanos sí algo tienen es resiliencia. Resiliencia. Es esa capacidad de adaptarme, no bajar los brazos, pero seguir intentándolo todo el tiempo. Que yo creo que eso no es dejar fluir. O sea, para mí el dejar fluir es, bueno, yo siento, opinión personal, ni siquiera los involucro a ustedes, yo siento a veces en el deja fluir cierto conformismo. Y para mí, para Juan Carlos, ese es un poquito la resistencia que yo tengo con el pensamiento de deja que fluya. Para mí está el dejar fluir desde dos aspectos. Uno, el que está en el riachuelo y se monta en un salvavidas, en un globo de estos salvavidas, y se monta allí, se acuesta y a donde me lleve. Y no hago nada por cambiar la dirección de eso, ni me esfuerzo en nada, simplemente voy flotando a donde me lleve. Y está el otro, dejar fluir, donde me lanzo sin salvavidas, la corriente me está llevando, pero hay momentos en que yo puedo cambiar la dirección y esforzarme aún para salirme de esa fluidez. Entonces, porque ese déjalo fluir puede ser desde un punto de vista, déjalo fluir para ver qué pasa y en el camino voy enderezando o voy haciendo algunos movimientos para que la cosa coja sentido. Y está el otro, déjalo fluir, donde digo, no me importa lo que vaya a suceder y simplemente que pase lo que tenga que pasar. Pero previamente, imagínatelo así, que ahorita me acabas de dar esa idea. Uno antes de dejarlo fluir, dejar pasar las cosas, uno tiene que saber para dónde va, ¿no? Porque no te vas a dejar fluir para un lugar donde no... Entonces es que el dejar fluir tiene que ver con alinearse con la corriente. Es no luchar contra la Pero corriente. tú tienes que saber hacia dónde va la corriente, Sí, ¿no? claro. Pero el problema es que ahorita la gente se deja fluir sin saber para dónde va la corriente. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué es el problema? No, dos Ni el cosas, punto creería de yo. llegada. Punto de partida y hacia dónde quieres llegar. Hacia Exacto. dónde quieres Que llegar. es un elemento interesante en lo que yo creo tiene la importancia de dejar que las cosas como que no te sorprendan cuando pasen.
Porque si yo, por ejemplo, lo dejo fluir, pero yo sé que me voy a esforzar en este trabajo y que van a haber contingencias, van a haber problemas, pero ya yo sé que tengo que dejarlo pasar, pues es parte del proceso, lo dejo fluir. Ajá, pero si yo en ese dejarlo fluir me conformo también con malas formas o mal manejo, por ejemplo, de ciertos elementos, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que sé que tienen, esto lo hablé hace poco, yo no admito en mi círculo de amigos, amistades que hablen de infidelidades. Está tachado para mí. O sea, amigos que tengan, yo sepa, tengan novia y quieran meterme la idea de salir con otras mujeres y que qué tal, mira esto, mira aquello, y que constantemente me estén metiendo esa idea, yo no me acerco a ese grupo de amigos. De hecho, la primera conversación que le escucho, le digo, mira, frente a mí, no hables eso. ¿Por qué? Porque es una idea que se introduce en mi mente inconscientemente y me genera pensamientos que no quiero estar. O sea, no quiero tener ese mood, así no tenga pareja. Ahora, hay Por amigos ahora, que por ahora. que lo dejan fluir. O sea, amigos que yo sé que tienen su novia y tal, lo dejan fluir y se sienten tranquilos y tal. Y yo digo, ya va, pero como tú lo dejas fluir si en la casa, o sea, cuando tú llegas, ese pensamiento queda ahí, es rumiante, pues. Entonces, son dos perspectivas de que yo lo tengo claro el por qué lo hago, pero hay personas, que por eso digo, atenta contra la identidad, que no saben lo que quieren y por eso tienen tantos problemas con estos estados de sin problemas, sin saber qué hacer. Ese Y- déjalo fluir no se termina convirtiendo como un estado de cobardía para no actuar conforme a una situación. Y es una forma de ocultarnos para enfrentar hechos o situaciones donde hay que frenarlo. Porque no todo en la vida lo tienes que dejar fluir. Hay cosas que tú tienes que interceder y decir, épale, esto se tiene que frenar porque no es correcto. Entonces a veces nuestra cobardía o la falta de confrontación o porque tenemos que confrontar a una persona o una situación, no la tenemos desarrollada y decidimos dejarlo fluir para ver qué pasa. Pero detrás, al fin y al cabo, lo que está es una falta de valentía para actuar conforme a esa situación. Sí, pero Juan Carlos nos introdujo un tema también dentro de esto de dejar fluir, era el de los pensamientos. Sí. O sea, ¿cómo lo ves tú, Juancho? O sea, tú introduciste ¿cómo influyen los pensamientos en ese tema de dejarlo fluir? Lo que pasa es que el tema o sea, tengo como un conflicto en cómo entendemos el dejar fluir. O sea, porque dejar fluir es déjate llevar. O sea, déjate llevar. O el dejar fluir es es ser conformista con lo que te está pasando. O sea, ahí tengo como un conflicto de cuál es realmente la mayoría, porque no voy a decir que es única, porque estamos hablando que es una tendencia en este momento en ecosistemas sociales. Sí. Ajá, pero ¿cuál es la que predomina? Es déjate llevar. O sea, qué fastidio. O sea, el perfil de esta persona que siempre te déjate llevar, ¿vale? Es esas personas que no son easygoing. Déjate llevar. O la persona que constantemente se conforma con las cosas. Porque cuando a mí me hablas, cuando tú a mí me hablas de conformismo, ya vamos a tener una conversación un poco más profunda. Pero si me hablas del déjate llevar, ahí puedo tener un punto más negociable. Y yo creo que es el no reconocer de que yo soy un conformista. Porque por lo menos, mira esta persona, un ejemplo, una persona que está en una empresa y tiene la posibilidad de escalar dentro de esa empresa. Sí. Tiene de repente el sueño de escalar, pero no hace nada para escalar. Y tienes la otra persona que también busca escalar a la misma posición que tú, pero esta persona no se queda en el déjalo fluir, sino esta persona, bueno, vamos a ver qué pasa, sino que esta persona comienza a utilizar sus dones, sus talentos, su destreza, su capacidad, su proactividad para mostrar de que él sí tiene la capacidad de llegar y ejercer ese cargo. ¿A quién le van a dar el cargo? ¿Al que dijo, déjalo fluir para No. ver qué pasa? No. ¿O a la persona que es proactiva e hizo algo para provocar lograr alcanzar ese cargo? El proactivo. Al proactivo. Y probablemente el proactivo que generalmente va más en contracorriente constantemente. O sea, porque
o sea, es una persona que está buscando hacer las cosas diferentes. Yo lo veo así en mi Sí, mente. yo Cuando lo- me yo dicen lo- que déjalo fluir y yo me veo a mí nadando, o sea, en el fluir. Déjate llevar. Pero yo lo veo nadando en contra de la corriente, cruzándola de un lado a otro, pero no dejándome llevar o en algunos momentos Claro, dejándome llevar. Pero en es alguna saber, o circunstancia. sea, no sé si ustedes han hecho rafting. Una sola alguna vez. vez. Sí. El rafting, el principio del rafting es muy, muy chévere cuando lo entiendes como principio de vida. Porque el rafting, cuando tú estás en los rápidos, la Claro. gente piensa que es que tú Estoy de acuerdo. pones la balsa y te dejas llevar por los rápidos. No, hay instrucciones claras. De hecho, Claro. ahí tú primero necesitas coordinación. Segundo, necesitas tener los remos en una Sí. posición indicada para que coordinadamente pues, puedan maniobrar la balsa. Sí. Y si tú te caes, hay un principio de que no es que te vas a dejar llevar. O sea, tienes que subir el pecho para que las piedras no Claro. te peguen en la cabeza y tratar de relajarte. O sea, no es simplemente dejar fluir las cosas, sino es saber cómo manejar la corriente, Cómo debes cómo accionar leerla. en ese Pues. momento. Entonces es un tema como de estudio. Ahora, Pero, sorry que te interrumpa, porque es que me llevaste, yo lo he hecho una sola vez. Y yo recuerdo que la persona que te guía, o sea, el que va como... exacto. Hay una frase que te decían, yo lo hice en Chile cuando vivía mi hermano, y hay una frase que era, hay momentos donde como equipo tenemos que resistir y poner la resistencia. Exacto. Y hay momentos donde todos tenemos que soltar. Ujú. O sea, y como equipo tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y yo creo que hay momentos donde tú te opones, pero hay momentos donde también sueltas. Entonces, al final, vamos a caer en un tema de equilibrio. O sea, porque yo sí creo y puedo entender muchísimo y creo que sería muy irresponsable de nuestra parte decir, no, o sea, el tema de dejar fluir no está bien en todo sentido. Yo sí creo que, y rescato lo que decía hace rato, yo sí creo que el pensamiento de la contracorriente del tema de la salud mental en términos filosóficos de dejar fluir es más orientado al tranquilo, no te preocupes por lo que está pasando, al final todo va a estar bien. Porque detrás del dejar fluir está eso. O sea, independientemente de lo que creas Claro. y de la creencia que tengas, es no te afanes tanto. O sea, y no te estés preocupando por todo lo que te está pasando. Al final todo va a estar bien. Y mientras reflexionaba sobre nuevamente la parte filosófica que hay detrás del dejar fluir, lo llevaba al, ok, chévere, es verdad, es válido. O sea, probablemente no es bueno que te estés sobrepreocupando. De hecho, en estos días leí una estadística que decía que el 85% de los pensamientos negativos que tenemos, o sea del 100%, del 100% de los negativos, el 85% casi que nunca pasa. Nunca Ujú. pasa. Entonces, déjalo fluir. O sea, no te preocupes en exceso. El problema está en que, según mi punto de vista, es que yo adopte ese pensamiento y diga, bueno, es verdad, al final todo va a estar bien y luego no tengo que hacer nada. Porque desde el punto bíblico de las cosas que nosotros creemos, hay un versículo que mientras lo escuchaba hablar me acordaba mucho, donde decía, no, pero Jesús también dijo, déjalo fluir. Déjalo fluir es, y no se afanen por nada. Por nada estés O sea, afanado. ¿por qué se afanan? Pues déjense, tradúcelo, déjense estar preocupando por todo. Déjalo que fluya. Pero eso viene acompañado con un pero. O sea, él dice, no te afanes por nada. Por lo contrario, trae todas tus preocupaciones y ruegos y lamentos a mí. O sea, entonces, el tema de la queja constante probablemente es válido. O sea, no es necesario que te estés quejando todo el tiempo. Es bueno dejar fluir. Pero, ¿qué acciones estás tomando al respecto? Sí, yo creo que hay que ver como a profundidad que hoy en día llamábamos fluir y que era para Dios dejar fluir. Sí. Que son dos, un concepto que estuve también discutiendo, que me recordó, perdón, esta conversación, era el concepto de flow, que he leído varios libros de psicología y lo mencionan mucho. De flow. De flow se llama, de hecho, no voy a pronunciar ni el nombre del que como que aplicó esta Porque metodología. es muy difícil. Es bastante complejo de pronunciar, pero el estado de flow, como la verdadera forma de fluir, significa foco absoluto, control de la atención y búsqueda activa de desafíos. O sea, es decir, como que yo me enfoco en una tarea, ¿verdad? En el presente. Sorry, Ale, ¿es flow o flop? Flow. O sea, Flow. tal cual, F-L-O-W. Flow, Exacto. ok.
fluir en Es inglés, fluir. pues. Pero Sí. no fluir como déjalo fluir, sino fluir de un enfoque donde tú te ubicas en una tarea, ¿verdad? Le pones todo tu empeño, pero vives como en una especie de principio de mindfulness, se puede decir, Sí. de vivir el ahora, Sí. me concentro en esto, pero dejo que las cosas también fluyan. O sea, como que mientras lo voy haciendo ahí, pero nada me turba lo que está Ok. alrededor. Que también es un poquito extremo, porque es como que yo mantengo mi enfoque en esto, dejo que fluya esto, pero es más que todo como una actitud radical hacia una tarea. Que también mentalmente puede, si no lo sabes balancear, te puede como ser un poquito egoísta. Egoísta porque es como que, bueno, yo me enfoco en esto, no me importa tu enfoque. Me importa mi enfoque. Y lo demás no me perturba. ¿Me entienden un poquito el cómo es el dejar fluir en ese punto? Que no es el mismo dejar fluir como lo imaginamos, sino Sí. es desde el punto de vista psicológico y se aplica a muchas personas, les ayuda, que están, por ejemplo, muy turbadas, muy ansiosas. Es como que, mira, trata de enfocarte en esta tarea, ponle todo tu empeño a esta tarea, pero no te inmutes de las demás. Eso es como, pero cuando lo empiezas a usar en exceso, hace que pierdas, yo lo veo así, es una percepción mía, puede ser que tengas cierta falta de perspectiva en las cosas, porque puedes crear una realidad simplemente con lo que tú haces y no percibir la realidad que está alrededor tuyo, o sea, Claro. cómo te percibe el otro, que es algo a tener en cuenta. Y yo dije, ¿en qué momento nosotros hemos como transformado todos estos conceptos en dejar fluir a los extremos? Sí, dejar fluir para mí es más que todo un efecto más balanceado, donde algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo saber cómo o quién va a dirigir el bote en medio de esa corriente, pues. Pero te voy a hacer una Alejandrada. Te voy a devolver la pregunta. O sea, ¿cómo tú como creyente aplicas en tu vida el déjalo fluir cuando eso implica soltar por completo el control y poner toda tu confianza en tu fe, en nuestro caso, en un tercero, en Dios? Porque es un desapego del control por completo. O sea, porque si lo vamos a aplicar en nuestra vida, no hay excepciones. Es donde tú en todo tiempo y en todo, tú sueltas el control. Bueno, yo lo veo así. Hay una frase que me gustó mucho una vez que escuché en una charla que decía que me imaginara que estaba en una barca con la seguridad de que yo sé quién está en la barca, que en este caso soy yo. Yo sé cómo controlar las velas, pero yo sé quién controla el viento. Claro. Entonces yo tengo la capacidad de ajustar mis velas al viento, que en este caso es Dios, para que esa balsa llegue al lugar correcto. Como esa estrategia que yo sé que Dios me dice esto, entonces yo ajusto mis velas, yo ajusto mi vida acorde a esa voluntad que yo sé que me va a llevar por lo que tú decías. O sea, donde la ansiedad no va a controlar mi vida, Exactamente. donde la preocupación excesiva no va a controlar mi vida, sino que es un viento que me va a llegar a un puerto seguro, pues. ¿Sabes que tú tocaste un versículo que decía, por nada estén afanosos? Y pareciera que es ese fluir, pero fíjate que cuando él dice, no es que no hagas algo, sino que no te afanes. No te enfoques en afanarte, pero no es que no tengas que hacer algo, no es que tengas que decir, bueno, entonces yo no me afano y déjalo fluir. Sí. Que la comida para mis hijos llegue sola. Exactamente. Déjalo fluir. Que hay que pagar el alquiler y hay que pagar el colegio, Déjalo pero que fluya, déjalo déjalo que fluya, que eso de alguna ojo, vez que ojo. Dios dijo que no me afanara. Que Dios ojo, provee. Que llegue, Dios proveerá. Que ojo, aún en los creyentes eso a veces es un error. Dice, no, yo confío en Dios. O sea, él sabe que yo tengo 2 hijos y una esposa y nada. O sea, porque nuevamente es el punto de equilibrio donde tú sueltas, pero sueltas el afán al resultado final, pero mientras tanto yo sigo haciendo. Tú haces lo que a ti te Claro. compete y tu confianza está depositada en que Dios Pero estás haciendo. va a proveer, pero tú estás haciendo, Estás haciendo en movimiento. cosas, estás en movimiento. Porque Exactamente. nuevamente el dejar fluir es como que, O sea, está fluyendo. y yo me dejo llevar. No, yo me estoy moviendo. Yo estoy haciendo cosas y estoy tomando, pero estoy confiando en algo, y tu ejemplo funciona mucho. O sea, tú puedes manejar perfectamente las velas, puedes manejar el bote, pero el viento es quien define todo. O sea, pero tú estás haciendo un esfuerzo, pero el viento es quien define todo. O sea, la es. palabra final la tiene el viento. Bueno, Juan, mira, vacílate esta.
En las relaciones amorosas. Tú y yo estamos casados. O sea, No es que estamos tú con tu casados, Jennifer y yo con estoy Dauer. casado contigo, Y tú con pero- y yo con Con sus cielitos. Exacto. Tenemos a un soltero en la mesa que de repente tú dices, vamos a poner un ejemplo, supongamos que fuera así. Alejandro le gusta una chica y él se da cuenta que la chica también gusta de él, ¿cierto? Y hay un feeling allí, un cortocircuito. Y de repente Alejandro llega y toma la posición de decir, bueno, yo lo voy a dejar fluir, porque yo sé que ella hizo clic conmigo, yo hice Claro. clic con ella, y yo voy a dejar que eso fluya para ver qué pasa. Pero él no se acerca a la muchacha, no conversa con ella, no avanza en querer tener una relación amorosa con ella, no tiene detalles con ella, no la invita a salir, siempre se queda en su pensamiento fatalista que no lo permite avanzar, pero él está dejando que fluya porque él confía que dejando fluir, él va a terminar en algún momento casado con esa Claro. muchacha. Cuando pasan los meses, bueno, resulta que la escena cambia y sí, la muchacha se casó, pero no con él, porque él lo dejó fluir, porque él no hizo lo que tenía que hacer, lo que le competía. Y entonces dijo, bueno, yo espero en Dios que Dios me entregue a esa princesa para mi vida, y se queda esperando que Dios se le entregue, pasó pero nada. Dios también está esperando que hagas algo. Claro, y luego vino O sea, otro que se y hizo entonces algo y se vino lo otro llevó. que dijo, yo también espero en Dios, pero yo creo que Dios me permite a mí avanzar. Exacto. Y entonces Y yo actúa voy. en fe, porque la fe sin obras es muerta. Y entonces él en su obra avanza con la muchacha, termina casado, y el otro se queda viendo y Alejandro se queda viendo para el techo. O sea, Entonces, fíjate, tú mira, acabas mira. de llevar este episodio Mira. al por qué Alejandro en este momento no tiene Doctor novia. Corazón. Porque Alejandro tiene novia. Ayer estaba caminando con mi hijo Daniel. Nosotros toda la noche salimos a caminar a eso de tipo 10 de la noche en la zona a pasear a la perra y empezamos a caminar y conversamos. Y Daniel, mi hijo, me dice, papá, mira este video, te quiero mostrar algo. Wow. Puf. Y él me hablaba acerca de la conciencia racional y la conciencia intuitiva. Un video. Y me encantó porque dije, berro, qué broma tan buena. Porque la conciencia racional te lleva a ti a decir, ok, racionalmente, me gusta la chica. Me voy a mantener el ejemplo. Me gusta la chica racionalmente, pero mi razonamiento me dice, no avances tan rápido, no es el momento, de repente tengo dudas, y no avanzo. Pero mi conciencia intuitiva me dice, no, es que acércate, háblale, porque es que la chica ha dado señales que realmente gusta de ti. Y entonces esa intuición es la que te lleva a ti a actuar y a accionar y no quedarte solamente en el déjalo fluir. Entonces es tan importante la intuición en lo que nosotros hacemos porque nos saca de ese conformismo donde simplemente nos acostamos, flotamos y decimos, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Claro, pero yo Porque creo que la intuición te lleva a avanzar. y yo a creo que hay tomar que mantener decisiones. las dos como a la par, pues. Porque también he visto casos donde se dejan llevar mucho por la intuición. Ojo, usé el ejemplo de Alejandro, pero él no es así. No. Eso. Pero me ha pasado, o sea, me ha pasado en ambos facetas de mi vida donde he estado así como que no hago nada y se pierde el chance. Es válido. Pero he estado en la parte también donde te dejas llevar mucho por el instinto y no razonas. Se perdió el chance, ¿por qué? Porque, no, pero es para analizar un poquito cómo pensamos los seres humanos, porque tú sabes que hay momentos en mi vida que también yo he pasado por eso, fuera de chaleco. Hay momentos en donde me ha pegado el ataque de fe y he dicho, bueno, si esto es de Dios, yo voy a dejar que... Y después cuando analizo... Fluya. Voy a dejar que fluya, pero después cuando analizo digo, oye, qué torpe fui, No hice. qué cobarde fui, porque yo tenía que haber dado este paso, tenía que haber conversado esto, tenía que haber hecho esto y no lo hice. Y entonces después digo, el dejarlo fluir no Sí. me funcionó. No, es que hay que tener como un termómetro, yo lo veo así, que era lo que te iba a explicar, vamos a explicarlo con las relaciones. Me ha pasado que dejo fluir, cuando digo pierdo el chance, es que no hice nada. No hiciste nada. Pero también me ha pasado donde le aplico instinto y me llevo un estrellón porque no me tomé el tiempo como de hacer paso a paso, pero ir midiendo cuándo avanzar, cuándo correr, cuándo caminar. Cuándo correr, cuándo caminar. Pero nunca, yo he aprendido algo, nunca quedarte estancado. Porque el agua estancada no nutre, no fluye, pues es agua que no puedes usar.
sino simplemente para estar ahí en posada y molestando. Yo lo veo de esa manera. Ok. Entonces es como que yo siempre tengo que estar fluyendo, pero saber cuándo caminar y cuándo correr. Cuándo caminar y cuándo correr. Y aplican las relaciones. Tú vas caminando y vas viendo, vas Inclusive teniendo cuando más... parar. ¿Ah? Inclusive cuando detenerse. Cuándo Que también detenerse, es bueno. que también es bueno, Sí. pero no prolongarlo tanto. Exactamente. O sea, es como que, bueno, aquí me voy a detener un momentico, voy a dejar que esto mejore y así pasa en las relaciones, así pasa en los proyectos, en tus estudios, en todo. O sea, yo me acuerdo que yo interrumpí mis estudios porque tenía un viaje y era como que berro y tal. Pero yo a raíz de ese viaje me ayudó a tener una perspectiva de vida, aunque perdí parte de ese trimestre, increíble que jamás me lo hubiese dado el tiempo que yo estuve ahí, pero era mi oportunidad de oro. Entonces fue un momento que para mí pensé que era un estancamiento en lo académico, pero en realidad es para que fluyera muchísimo mejor y mientras todos capaz estaban desesperados, al ver afuera otras cosas y ver cómo el ámbito educativo era diferente, me ayudó a mí a decir, perro, lo que puedo hacer es... O sea, me estoy poniendo demasiados límites. Mira esto, mira cómo ve el mundo a las personas, mira esto, no sabía que existía. Entonces son como que hacer esas mediciones y ser estratégico, pero hay momentos que sí. O sea, que hay que lanzarse. Pero esa medición, yo creo que el punto medible y ese equilibrio lo encuentras en que es esta otra frase, no forzarla. O sea, no la fuerces tampoco. ¿Sabes? Yo creo que, porque el no forzarla, para mí sí es, tú estás haciendo algo, pero ya si no se da algo, o sea, ya las cosas no se dan y en ese momento sí dejas fluir. A mí me ha Pero pasado. pero ya hiciste el esfuerzo constante. Exacto. Porque fíjate que Pero yo eso estaba... no, ojo, Es haciendo así. un paréntesis ahí, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar. No, Porque a veces dice, no sé, el déjalo fluir es, bueno, vamos a abandonar esto porque no, ya va. O sea, tú hiciste tu parte, pero hay momentos donde tienes que esperar, pero no significa que eso no es. sí. Porque a veces tenemos la contraparte que eso no es de Dios. Pero es que ¿sabes? mira esta definición de dejar fluir. Dejar fluir que saco de Biblia. Creo que conecta mucho los puntos que hemos venido conversando. Significa soltar el control absoluto, no todo. Soltar el control absoluto y permitir que las cosas sigan su curso natural sin forzarlas. Luego dice, es confiar, es adaptarse, es soltar la ansiedad por el resultado y estar presente en el proceso. No es pasividad, No es pasivo. sino una actitud de apertura. Haces tu parte con intención, pero no te aferras a cómo debe salir todo. Para mí, eso es dejarlo fluir. O sea, hay una corresponsabilidad entre lo que yo puedo hacer y mi entorno. Pero también en nuestro caso, hay una confianza más grande de que a pesar de nuestro esfuerzo, si las cosas no se dan como nosotros esperemos que se dan, yo creo que eso nos pasa a todos, nosotros tenemos una confianza de que hay un plan mejor para eso. Y eso te da tranquilidad. Porque el tema de déjalo fluir, nuevamente rescatando el tema de la salud mental, lo que hablábamos al principio, tiene que ver mucho con, vale, o sea, cálmate, no estés tan preocupado. Entonces, a mí lo que me pone un poquito de alerta de esa frase es verdad, no, déjalo fluir, no te preocupes tanto, pero deja de hacer también. O sea, suelta, relájate. No, hay que seguir haciendo. Hay que seguir. Yo por eso también, en nuestro caso, la Biblia es muy clara cuando dice esfuércense. Claro. O sea, nosotros Así estamos es. llamados a ser esforzados y Y valientes. Es decir, no estancarte, lo que tú decías. No, mira, esto no está saliendo como yo quiero y entro en pánico, que eso es natural, a todos nos ha pasado. O sea, hay momentos que entras en un miedo y literalmente el miedo te paralizas. Y en ese momento que te paralizas, te conviertes, cuando se prolonga, inservible. Así es. O sea, pero ahí, luego, si tu confianza está en que aunque las cosas no se estén dando como tú esperas, a pesar del esfuerzo que estás haciendo, yo tengo paz porque creo que hay un resultado mejor. Eso para mí es un estado diferente de Y fíjense que dejar ese dejar fluir no es un estado de pasividad. fluir. No en lo Tú absoluto. lo decías, no es un estado de pasividad, sino es un estado de actuar. Sí. Cuando Jesús llama a los discípulos, y él lo primero que le dice, usa una palabra, sígueme. Y esa palabra sígueme es ponte en movimiento. No le dijo relájense, relax, relajado, cuando ustedes quieran, si no quieren relajado.
déjalo fluir, sino que le dice, sígueme, porque lo está colocando en una posición de movimiento. Y luego la respuesta de ellos después es que dice, y dejándolo todo, le siguieron. Casi todos los discípulos, cuando habla acerca de ellos, dice eso en la Biblia. Y entonces hay una reacción ahora de parte de ellos en ponerse en movimiento. Y eso quería decir que ellos tomaban el control. No estaban tomando el control. Ellos estaban dejando que todo fluyera conforme al llamado que Jesús les estaba haciendo y estaban depositando su confianza en ese llamado que se le estaba haciendo. Y yo creo que esa es una palabra que recalca acá muchísimo y la hemos nombrado, que es confiar. Sí. O sea, tenemos que aprender a confiar. Y esto, y cuando digo que no es pasivo, muchachos, es porque veo, y voy a hablar un poquito, me voy a meter rápidamente en algo. Nosotros los hombres, muchas veces, porque el miedo te paraliza, el temor te neutraliza, muchas veces nosotros decimos, bueno, no voy a enfrentar esto difícil y voy a dejar que esto fluya. Pero en ese dejar que esto fluya, lo que estamos es colaborando y contribuyendo a que se complique más la situación. Llámese en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestras empresas, en nuestra relación de amistad, en los negocios, en lo que sea. Muchas veces vivimos tragándonos cosas, situaciones, molestias, conversaciones difíciles que no queremos tener y decimos, deja que fluya. Pero es porque tenemos temor a asumir la responsabilidad que tenemos. A esforzarte, a hacer el esfuerzo. Y a esforzarnos, Sí, claro, en tener esa conversación difícil. Pero es que las conversaciones difíciles las tenemos que tener. Y aún ahí es donde déjalo fluir hace daño. Claro. Es donde hace daño déjalo fluir. Me recordaste también otro escenario que ha pasado, que nos pasa mucho, a David, cuando Dios le dice que a través del profeta que va a ser rey. Yo estaba imaginándome, también por la serie y por lo que dicen las escrituras, qué duro es saber que vas a ser el rey, pero que todavía no eres el rey. Que no es el tiempo. Y que todavía él era pastor de ovejas y que estaba allí en ese ambiente. Y su situación era de persecución, que lo querían matar. Pero que aún así él como que en cada momento estaba preparado psicológicamente para reflejar su propósito, o sea, su identidad como rey que Dios le había impuesto. Y es de mucha enseñanza porque a veces Dios nos ha mostrado cosas o nos ha prometido cosas o también nosotros nos hemos entablado metas. Y como no las logramos al momento y pasamos por tantos, dice, pero si ya va Dios, si tú me has dicho esto o si yo creo esto y no se me da. Entonces yo recuerdo cómo era David. O sea, yo me imagino la cantidad de frustraciones, él sabiendo que era rey y todo lo que... Primero, que no era el candidato. Segundo, que los hermanos y los que lo rodeaban no lo veían así. O sea, él tenía todos los elementos desfavorecidos para no sentirse acorde a lo que fue llamado o a lograr las metas que se habían puesto en su vida y que él las veía. Pero él nunca desfalleció en ser una persona conforme al corazón de Dios. Es decir, que él entendía que tenía que ajustar las velas a la voluntad de Dios, porque cuando llegara el momento, Dios le iba a dar el respaldo para eso. Es como decir, bueno, sí, lo voy a dejar fluir, pero fluir a la manera de Dios. Porque cuando ponía el ejemplo, Julián, del sígueme, el sígueme es, sé a dónde me va a llevar esta persona y lo dejo fluir. Ahora, es algo diferente dejar fluir a Dios en tu vida que dejar fluir tus deseos, tus anhelos, tus necesidades, tu egoísmo, tu ansiedad, que es la parte negativa. Entonces es como hacer esa identificación de, ya va, Dios me ha prometido algo, me preparo, pero también capaz vamos a vivir un periodo bastante prolongado de aprendizaje. Pero yo sé que yo estoy preparado, que cuando llegue el momento tengo la onda con las piedras para tumbar el gigante y empezar mi historia, pues. Y así yo lo veo con lo que están diciendo. Para mí, al contrario, para mí el dejar fluir en varios episodios de mi vida ha sido como una forma elegante de disfrazar mi pereza para no hacer nada y no enfrentar las cosas. Y yo creo que todos nosotros tenemos episodios como esos. También. Donde simplemente lo disfrazamos y decimos, yo lo voy a dejar fluir. Pero ese dejar fluir, al fin y al cabo, se convierte en una pereza de no asumir la responsabilidad. Pero no siente, Julián, que el peligro, que el peligro, porque sí creo que nos va a pasar a todos, y ¿no crees que el peligro está en cuando se prolonga? Es decir, porque yo sí creo es que verdad. a veces cuando porque tú dices... podemos pasar por un... Claro, o sea, pero cuando lo dejamos que se prolongue y continúe, hay un momento que tú estás fluyendo y tú dices, épale, reacciona. Porque, a ver, hay momentos donde, Berro, estás triste, estás frustrado,
Ajá. estás molesto, Así es. estás deprimido, o sea, quieres llorar. O sea, Así es. ahí hay el dejarlo fluir, está bien. O sea, está bien estar triste, está bien llorar, está bien estar molesto, está bien que yo hoy no te quiera hablar a ti. Eso. Ahora, el problema es cuando se Cuando prolonga el dejo estado de que eso dejar se fluir. prolongue, así es. Entonces, sí, nuevamente volvemos al tema del equilibrio. O sea, el dejar fluir, yo creo que es correcto siempre y cuando tú entiendas hasta qué punto lo dejas fluir, cuando tomas la responsabilidad para volver a encauzarte, o sea, y entender que si al final las cosas no se dan como tú quieres, o sea, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En el resultado? ¿Ustedes se imaginan a Dios sentado en su trono ahorita, viendo nuestras vidas, cometiendo todos los errores que cometemos día a día y haciendo de repente no su voluntad, sino la nuestra? Y Dios viéndonos, sabiendo que somos sus hijos, diciendo, déjalo fluir. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Y porque al fin y al cabo, Dios sí sabe Claro. y conoce cuál es el fin de todas las cosas. Y yo creo, personal, que hay momentos donde Dios lo deja fluir. Sí. O sea, donde Él sabe que, dale, déjalo fluir, déjalo fluir. Porque O al sea, fin y al cabo pero Él, saben hasta qué y punto sabe intervenir. que al fin y al cabo Él cumplirá su propósito sobre cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros tomemos el riachuelo incorrecto y nos lleve por otra senda, Él dice, tranquilo, yo te voy a hacer volver. Claro. Te va a doler, pero yo te voy a hacer Como volver. buen padre, en algún momento va a intervenir. Así es. Pero Sí, hay un no. momento donde lo deja fluir. Como grabamos en el episodio anterior. O sea, Dios podía haber pensado que, o sea, Él permitió que lo desobedeciéramos. Sí. Lo dejó fluir. Si lo vemos desde un punto de vista, Sí. y teniendo toda la capacidad de De acuerdo. interrumpirlo. Súper de acuerdo. Pero yo creo que tenemos un Dios que lo deja fluir porque sabe el propósito. Y ahí es donde nosotros fallamos. Porque el propósito es algo, cuando creemos en Dios, es muy elevado. Que no son el propósito de vida, tus talentos y eso, pero un propósito más elevado es un propósito que está en Dios, que es el que te va poco a poco mostrando cosas en tu vida que te apasionan. Ahora, cuando quitas el elemento Dios y tratas de vivir tu vida mientras va viniendo, vamos viendo, es un poquito peligroso porque creo que es lo que le está pasando a nuestra generación actual, que no tienen rumbo, no saben cuál es su identidad y por eso vemos a veces tantos vacíos emocionales, tantos vacíos en las relaciones, o sea, vean los índices de matrimonio actualmente, han bajado pero Durísimo. van por los suelos. ¿Por qué? Precisamente porque el compromiso está ligado al propósito, está ligado a la identidad, No, está ligado y el tema del esforzarte, ¿no? el esfuerzo. Entonces dicen, el dejar fluir para ellos es déjalo fluir a mi manera, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Tenemos un Dios que conoce nuestro propósito, que nos ha puesto indicadores y reglas muy claras para que esta vida la vivamos con un fluir, pero en su presencia. Yo no me imagino otra vida hoy en día solo, sin que Él esté presente. Yo puedo tener ahorita como ciertas interrogantes. ¿Será que lo puedo lograr? ¿Será que es esto? Pero luego me acuerdo del factor de lo que Dios me ha dado y no sé, es como un impulso para mí de que pase lo que pase, estoy con Él. Y Él sabe lo mejor. Ahora, si yo no tengo esas alertas a esos indicadores que puede pasar, es delicado. Una de las cosas que yo siempre también, hablando de las personas que no tienen como esa relación con Dios y que capaz dicen, bueno, Alejandro, pero es que yo no creo en Dios. Y es válido también. Pero tú también sabes indicadores que pueden ser muy claves como para saber qué tanto estás dejando fluir o qué tanto no estás dejando de fluir. Por ejemplo, el cansancio. Hay gente que está cansada, está agotada y sigue tratando de emprender y Sí. soñar de esa manera, Sí. sacrificando a su familia, sacrificando sus relaciones. ¿A qué costo? Si al final ese fluir lo que te va a llevar es a un desastre. Entonces es como que saber cuáles son tus valores, qué realmente te hace feliz, cuál es tu identidad. Por eso es clave en todo y me encanta porque hablamos mucho de esa palabra, pero ahí termina todo. Es quién eres. Hace poco vi una película donde la mamá esta es una escena que me pareció épica. Él era alcohólico, el papá era alcohólico y la esposa lo bota de la casa porque su hijo tenía una condición especial y llega borracho a la casa y choca la camioneta y el niño no le pasó nada, pero era una condición de esta de los huesos con mucha fragilidad, pues. Y gracias a Dios no le pasó nada al niño, pero entonces lo bota de la casa y va donde la mamá y él le cuenta a su papá y a su mamá, le echa el cuento y ella le dice al hijo, mira, ¿sabes qué? Lo que acaba de suceder, o sea, tus problemas no te definen, no es lo que eres. El cómo sanas, sí. Y eso cambia mucho porque él tuvo que darle un stop a su vida en ese momento. O sea, él tuvo que ir
frenarse, no seguir dejándolo fluir, porque volvía a caer en la bebida, volvía a caer otra vez en ese ciclo sin fin, porque no estaba analizando su vida a profundidad. Entonces, el cómo sana así, y bueno, él inicia un proceso de rehabilitación y cambia su vida, y luego hay una escena con el hijo donde le dice, papá, es que si tú te vieras de la manera en que yo te veo, todo cambiaría, porque él decía, tú para mí eres grandioso, yo quiero ser como tú. Eso él le derribó todos los esquemas porque es una forma de ver la vida diferente. Entonces, yo creo que Dios nos ha dado un marco de la manera en que nos vemos en Él, nos va a permitir dejar y decir, yo quiero fluir aquí, no quiero fluir acá, porque si yo dejo fluir acá, mi identidad siempre se va a perder y voy a terminar fluyendo en, no sé, Claro. en todos los errores que pueda causar. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de fluir con equilibrio, que tú usaste esa palabra Sí, y me parece muy bien. Yo creo que ese ese concepto fluir con equilibrio es Jesús. Jesús, desde que el Padre lo envía en forma de hombre, él sabía lo que se venía. Claro. Él sabía el propósito por el cual había venido a esta tierra. Pero él hizo movimientos específicos que le competían mientras estuvo en la tierra, hasta llegar al final. Y aún estando al final en la cruz, él podría decir, wow, yo creo que hasta aquí ya yo no lo dejo fluir. Pero es que él lo dejó fluir hasta el final. ¿Pero por qué? Porque él tenía una confianza plena en que la voluntad de su Padre se iba a establecer y lo que el Padre había dicho iba a ser así. Lo que decíamos al principio, él estaba Y es- muy claro, el punto de partida y el punto de Y el llegada. punto de llegada. Y así por eso, mismo cuando eso lo tienes muy claro, tú puedes dejar fluir con mucha más confianza. es así, bro. Y por eso yo creo que o sea, como yo me lo llevo como aprendizaje personal es déjalo fluir hasta qué punto. Y luego en qué punto yo asumo la responsabilidad. Pero adicional a asumir la responsabilidad, hay momentos donde lo intentas y lo intentas y lo intentas y todavía las cosas no se dan. Ahí es cuando viene la frustración. Entonces ahí es cuando tú, desde Tienes que nuestro punto... entender. Claro, pero desde nuestro punto, como siempre tratamos de poner algo sobre la mesa, es que en ese punto es depositar tu confianza Eso, no ahí en es. tu resultado, Así es. no en el propósito que tú tienes, En o tu sea, en capacidad. tu planificación, sino en que hay alguien quien tiene un plan mejor, que en nuestro caso siempre lo decimos aquí, se llama Dios. Así Y es. ahí es donde viene esa parte que siempre decimos que se experimenta, porque yo estoy seguro que así como los tres hemos experimentado frustración, ganas de tirar el iPad al otro, peleas con los hijos, con la familia, pero cuando realmente confías y sueltas, es cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que también es una paz que los tres hemos experimentado en algún punto de nuestra vida. Así que si estás saliendo con alguien ahorita y sientes que estás forzando todas las cosas y no se dan, suéltalo. Y ten paz y confía que Dios tiene el control. ¿La escuchaste, Alejandro? Hoy el doctor Corazón lanzó varias, la agarraron aquí el conillo ahí. Bueno, Ya, llegamos ya. al final de este episodio. Espero que sea de mucha reflexión. Bye bye. Que fluya. Claro que fluya. ¿No?